Cuando en los colegios se habla de Jonás o en las escuelitas bíblicas dicen que fue el hombre que desobedeció a Dios y que se lo tragó la ballena o el pez grande, y lo hacen como un dibujito, como que es algo gracioso que se lo coma el pez por su desobediencia. Pero lo que no podemos profundizar muchas veces era que después de que se comiera el pez pasó una cosa mucho más grave que su desobediencia. Yo te quiero contar hoy de la historia de Jonás. Era un profeta que tenía un gran conocimiento del Señor. Él mismo afirma conocer al Señor porque dice, yo te conozco. En varias ocasiones él se habla seguido con el Señor. Tenía una relación muy profunda donde Dios se comunicaba fuertemente con él. Entonces, ¿qué es lo que pudo ser peor que desobedecer a Dios? Hay muchos mandamientos que Jesús puso. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenía una misión Jonás. Jonás tenía la misión de ir a una de las ciudades más perversas del imperio asirio, que es la ciudad de Nínive, que eran conocidos por su idolatría, por su maltrato, la violencia que hacían a todo lo que están alrededor. Era un pueblo perverso y era muy común hacer como guerras entre Nínive con Israel, que lo tenían cautivo, que era maltratado. Entonces se generó como un odio del pueblo de Israel hacia Nínive, porque eran enemigos. Entonces era tan profundo el enojo que Dios le envió una misión a Jonás. Jonás tenía la misión de ir y predicar el arrepentimiento a ese pueblo. Dice la palabra que Jonás se fue al puerto y se fue en otra dirección, se fue a Tarsis. Entonces, en el barco hubo una gran tormenta, una gran tempestad, donde todos rezaban a sus dioses, todos tenían dioses, eran extranjeros. Entonces Jonás estaba durmiendo. Entonces yo me pongo a pensar, cuando estaban los discípulos en la barca con Jesús, Jesús también estaba durmiendo. Y bueno, se levantó y se calmó la tempestad, pero Jonás sabía que eso era por causa de su desobediencia, porque conocía a Dios, tenía un buen conocimiento. Entonces dice, bueno, ya van a ver que cuando ustedes me tiren, el mar se va a calmar. Se calmó el mar y dice que Dios envió a un gran pez que se lo tragó y estuvo 3 días y 3 noches. Entonces todos conocemos esa famosa historia de que se lo come el pez. Pero después, cuando el pez lo devuelve en donde Jonás tenía que haber estado. O sea, el Señor lo manda a donde tenía la misión. Y bueno, dice la palabra que él apenas llegó, tardó como 3 días del recorrido, unos cuantos días de recorrido para recorrer. Esa ciudad era la capital del imperio asirio, era una de las más grandes. Entonces dice que él empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento, se arrepientan de sus malos caminos, y el pueblo se empezó a conmover con las palabras, que era del Espíritu Santo prácticamente. Dice que todo el pueblo se arrepintió de sus pecados, todo rostro en tierra, se pusieron vestidos de arrepentimiento, de luto. Dice que se pusieron todos a ayunar, hasta los animales. O sea, por causa de la palabra que el Señor daba. Dios quería tener misericordia con Nínive. Era un pueblo tan perverso. ¿Y qué hizo mal Jonás? No quería ir a Nínive porque no quería que se salve. No quería que la misericordia de Dios también esté con el pueblo que era el enemigo. Entonces, mira, y yo justo estoy acá en la bandera argentina. Vamos a profundizar en la sociedad de ahora. Muchos de nosotros pedimos por cosas nuestras. Pedimos por la salvación de nuestro país, pedimos por la bendición de nuestra familia, pero nosotros nunca somos capaces de pedir por los demás. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como vos pedís por tus cosas, así como vos pedís por tu familia, por tus amigos, por tu país, también puedes pedir por los demás. Porque Jonás no quería que el pueblo se salve. Y presten atención porque Jonás dijo, yo te conozco, que eres tardo para la ira, grande en misericordia. Yo no voy a ver cómo se salva esta ciudad. No quería ver y se fue enojado. Entonces dice que Dios mandó una calavecera para que le haga sombra, para que le quite su malestar. Porque estaba tan enojado. Dice que por la noche envió un gusano que haga que la cabecera esté rota, que la hiera y que esté seca el otro día. Entonces Jonás se enojó en gran manera, pero lo que no entendía Jonás es que Dios quería salvar a todo el mundo. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la ciudad de Nínive se arrepintió, quería una renovación espiritual, solo que el que no quería era el profeta, que tenía una semejante comunión. Y muchos de nosotros, cuando sentimos que Dios nos habla, cuando estamos muy fuertes en la presencia
decía, no queremos que los otros reciban lo mismo, la misma gracia, la misma misericordia, el mismo favor. Lo que yo te puedo dar para que vos reflexiones, que pidas por tu familia. Está bien que pidas por tu familia, está bien que pidas por tus amigos, pero puedes bendecir al prójimo, puedes bendecir a la familia vecina. Hay problemas en todo el mundo, no solo en el país de Argentina, problemas con la economía, con la salud. Hay otros países que están pasando por la misma necesidad y aún peor. Solo que nosotros siempre estamos enfocados en las cosas de nosotros. Por eso siempre pensamos en trabajar por lo uno, por lo propio. Pero jamás vamos a darle algo a alguien que no tiene para comer, que no tiene para vestirse. Hay que tener conciencia que Jonás tenía una preciosa comunión, una envidiable comunión con el Señor. Porque dice, yo te conozco, que eres tardo para alegre y grande misericordia. Dios quiere salvar a todos. Dios siempre te da la misión de ir a hablar al que vos no le querías hablar. Para que la misericordia se renueve, para que la misericordia llegue a tu enemigo o a tu familiar, a lo que vos quieras, porque la misericordia se renueva cada mañana, es para todos. Dice que el sol sale para todos, solo aquel que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, aquel que se quiere arrepentir va a recibir la verdadera salvación. Y yo te invito que nos puedas seguir, que nos escribas de dónde nos estás viendo, si te sentís identificado. Yo no estoy hablando mal de Jonás, solo que yo estoy sacando lo que tenía pensado él, que se quería ir para no ver cómo el país enemigo era salvado por la misericordia de Dios, porque él siempre pedía por su país, por su pueblo, pero jamás se atrevía a pedir por los otros. Capaz que otros profetas estaban más dispuestos a ir, pero él tenía la misión de ir hacia donde no quería ir, y donde vos no querés ir, Dios te va a enviar igual, va a mandar un pez. Yo no creo que te mande un pez, pero sí va a hacer todo lo posible para que la misión se cumpla. Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿Cuál tendría que ser tu petición? Que todo el mundo se salve, se arrepienta, crea en el Señor, porque para aquel que cree todas las cosas es posible. Para aquel que cree, la salvación, la misericordia lo va a alcanzar. Yo te bendigo, mi nombre es Uriel Quiroga, nos puedes seguir en el canal de YouTube y bueno, comentá, compartí, hacé lo que vos quieras, pero que el mensaje del Evangelio no se quede solo en la iglesia, no se quede solo en la familia, sino que se expanda a todo el mundo, que todos puedan ser salvos. El corazón de Dios es que todos se salven, que ninguno se pierda. Dios te bendiga.